Vamos a dar inicio entonces a este panel. Como ya Jessica lo comentó, la tecnología como arma poderosa de regeneración de la educación. Vamos a dar brevemente un contexto. Las plataformas LMS, la inteligencia artificial y la realidad virtual, el Internet de las Cosas, las redes 5G, Big Data y robótica, entre otras, son algunas de las nuevas tecnologías catalizadoras para regenerar los modelos de enseñanza y aprendizaje y orientarlos a ser más resilientes, inclusivos y sostenibles. Sin embargo, su implementación debe ser con un propósito clave que optimice y mejore los procesos de aprendizaje, pero que ante todo provea innovación y calidad educativa a los estudiantes. Durante esta sesión vamos a abordar cómo estas nuevas tecnologías se pueden convertir en armas poderosas para regenerar las pérdidas de aprendizajes, cuáles son los retos, las oportunidades y cómo en América Latina estamos avanzando hacia esa implementación. De esta manera damos inicio al panel. Voy a dirigir cada una de las preguntas a ustedes cuatro. Les voy a hacer saber quién debe contestar las preguntas. Básicamente tenemos un tiempo promedio y estimado entre 3 minutos máximo por respuesta, ¿vale? Entonces vamos a dar inicio a la primera pregunta, que es: ¿cuál es el panorama actual en México, Argentina y Cuba sobre el uso de tecnología educativa en los programas académicos y cómo se ha transformado a raíz de la pandemia por la COVID-19? Vamos a iniciar con maestra Diana Rubio, desde su experiencia, ¿qué nos podría contar, por favor? Hola, muy buenos días. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de compartir el panel con expertos también en el tema de otros países y eso hace más significativo este espacio. ¿Cuál es el estado de la tecnología y cómo está implementada desde el sistema educativo? Es muy importante reconocer que México y el sistema educativo ha impulsado muchas iniciativas al respecto. Unas de ellas orientadas al estudiante y otras a la gestión de la educación en términos generales y actualmente respecto a la evaluación. Es muy conocido también que dentro de los programas hay espacios para el desarrollo de competencias en tecnología para los estudiantes desde básica, pero sobre todo en media superior y superior. En ese sentido, creo que hay áreas de oportunidad muy interesantes respecto a la profesionalización de los docentes en función de estos espacios. Cuando vino la pandemia, por supuesto que aceleró muchos de estos procesos y nos dimos cuenta también de las áreas de oportunidad que tenemos. Si bien comenzábamos a explorar las tecnologías para acercar el aprendizaje, para dejar contenido en las redes, para comenzar a comunicarnos con los estudiantes de una manera distinta, creo que en términos generales nos dimos cuenta que tenemos algunas deficiencias. Una de ellas es sobre todo el acceso a la conectividad y dispositivos en ciertas áreas. Recordemos que México son muchos Méxicos, tenemos diferentes contextos, entonces no hay accesibilidad para todos, no hay infraestructura para todos. Esos son algunos digamos, de los estimados que hicimos con la pandemia. Y creo que otra importante es mejorar el aprendizaje. Muchos de nosotros, luego de utilizar las tecnologías para acercar y asegurar y mantener el sistema educativo durante la pandemia, también nos dimos cuenta que muchas de estas herramientas son muy útiles para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y precisamente asegurar mejor calidad educativa. Otra situación importante fue que conectó a los docentes y los conectó de una manera significativa desde la autogestión. Hubo muchos docentes que por iniciativa propia comenzaron a capacitarse entre sí. Y por supuesto que hay muchos retos que seguramente lo vamos a abordar más adelante, pero definitivamente ha sido un catalizador y bueno, el panorama se comienza a abrir y por supuesto que hay muchas áreas de oportunidad que seguramente comentaremos más adelante. Muchas gracias, maestra Diana. Ahora la pregunta la voy a dirigir a la doctora Aleida Llanés. Desde su experiencia, ¿qué nos podría contar? Nos conectamos virtualmente, ¿correcto? Correcto, muy buenos días y es un placer compartir con ustedes un tema tan importante que hoy todos los países y el sistema educativo está inmerso en él. En Cuba, la llegada de la pandemia de la COVID de 2019 marcó un antes y un después en el quehacer educativo basado en la tecnología.
un proceso que consolidó aún más la calidad del sistema educativo cubano y la preparación del recurso humano que se enfrenta cada día a el tema de la educación en Cuba. La pandemia ha cambiado los escenarios educativos en los últimos meses. La tecnología se ha convertido en un aliado estratégico para la continuidad de los procesos educativos. En el contexto vigente surgen modalidades presenciales como la educación remota, la educación híbrida, la educación virtual y la educación a distancia. Específicamente en Cuba, nosotros hemos hecho uso de varias modalidades, ¿no? Varios espacios que nos ha permitido a nosotros vincular directamente a los estudiantes desde su casa. Durante el tiempo que tuvimos en la pandemia, fueron 3 años de aprendizaje en el uso de la nueva tecnología, en el enfrentamiento, en el ganar la cultura del uso de la tecnología que hasta ese momento no se le estaba dando. Hoy se utilizan muchas plataformas que conectan desde la propia casa a los estudiantes con los programas educativos, con los diferentes currículos en las diferentes modalidades. Por ejemplo, tenemos la modalidad curricular en un entorno virtual que ofrece un conjunto de contenidos, servicios afines a la educación en el cual se accede a las teleclases desde cada grado y asignatura. Los cursos a distancia que se le ha dado una importancia extraordinaria porque ha permitido la inclusión de todos los estudiantes, de todas las personas que su propio centro le exige la continuidad de estudio. Entornos virtuales que rompen la barrera de los espacios en el tiempo, con metodologías activas, mediante un proceso formativo innovador que conforman toda la comunidad de aprendizaje. Se incorporó también el repasador virtual como una modalidad a distancia. Este es un espacio que incluye el apoyo de aprendizaje desde la primaria infancia. Doctora Aleida, la perdimos por un momento, por favor. ¿Podría verificar su audio? Porfa, ¿se escucha? Ya la escuchamos. Disculpe. No sé, ya, disculpe. Entonces yo le decía que eso nos ha permitido la inclusión de toda la sociedad en el sistema educativo y constituye, creo que hoy la educación, la nueva tecnología nos ha permitido un desarrollo desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de conocer en tiempo real la situación que estamos, tanto del orden social, desde el orden económico, en todos los órdenes. Y nos ha permitido no parar el proceso educativo en tiempo de pandemia. Muchas gracias, doctora Aleida, y concordamos definitivamente con usted. La pandemia lo que hizo fue acelerar esos procesos y definitivamente algo que se venía hablando desde hace mucho tiempo atrás acerca de esa transformación digital de la educación fue posible y acelerada debido a lo sucedido desde el 2020. Yamil, ¿qué nos podrías contar desde tu experiencia? Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Estoy muy contento de estar aquí, con expertos de la Cámara de los que nos acompañen. Quería aprovechar también para decir que es el Día de la Independencia en Argentina. Discúlpame, te interrumpo, perdóname, ¿podrías verificar por favor tu audio? Se escucha un poco extraño. Lo he verificado, a ver. ¿Tiene algo de eco? Quizás si tiene dos dispositivos conectados a la misma red, ¿es el único? ¿Es alguien que esté reproduciendo su...? Ok, entonces estamos bien, compañero. Continuamos. Cómo no, me indican si se sigue escuchando eco. Entiendo que ahora ya... ¿Me confirman, por favor? Creo que podemos continuar, de acuerdo. Ok. Bueno, aprovechaba para empezar mi respuesta diciendo que hoy es el día en el cual se celebra la independencia de Argentina en su aniversario 206, así que con más alegría de estar aquí. El panorama en Argentina, como mencionaban mis colegas anteriormente, es un panorama que post
pandemia aceleró la incorporación de tecnología, la penetración de tecnología en el campo de la educación, principalmente en lo que hace a la incorporación de LMS en sistemas, en instituciones de educación superior. No obstante, también esta pandemia ha desnudado algunas de las falencias que ya se manifestaban anteriormente y que las ha profundizado y que tienen que ver con la distribución territorial de un país de enorme territorio, pero concentración demográfica en pocos puntos, en pocas ciudades que concentran el grueso de la población del país. Esto genera algunas disparidades en cuanto a la penetración de tecnología, que por supuesto debe estar siempre acompañada de formación y acompañamiento hacia quienes deben utilizar la herramienta de la tecnología cualquiera para, para la mejora de sus sistemas académicos. Lo que nosotros vemos en Argentina es que hay un ecosistema favorable con muchas startups que también se han volcado de lleno a la mejora de sistemas educativos en todos los campos, tanto lo que es el delivery de la educación en sí, poniendo al estudiante como centro, como también en otros campos, el campo de la Big Data, el campo de los procesos, que también tienen un impacto formidable en esto. Lo que nosotros vemos es un panorama con mucho optimismo, pero que debe abordar deudas fundamentales como las que mencionábamos, y en ella es la penetración igualitaria en diferentes partes de nuestro extenso territorio. Gracias, Yamil. Vamos a pasar a la segunda pregunta y en esta me gustaría que de pronto la contestáramos, si fuera posible, de una sola palabra. ¿Ustedes cómo definirían? Porque ya lo hemos venido hablando, ya hemos venido hablando de esos desafíos, de esas oportunidades. En una sola palabra, ¿ustedes cuáles dirían, o bueno, en una, en dos o en tres palabras, cuáles creen que son los desafíos de los sistemas educativos en América Latina para migrar hacia modelos de enseñanza y aprendizaje mediados por la tecnología? Rosalía, iniciamos. Muchas gracias. De nuevo, bien honrada me siento de compartir el panel con expertos en el área. Mira, yo creo que todavía, a pesar de lo que dijo Diana, todavía vemos que es un desafío la tecnofobia de parte de los maestros. Entonces es importante eventos como este donde nos educan y nos demuestran cómo el uso de la tecnología puede ser nuestro aliado en nuestras clases para potenciar el proceso de enseñanza, y los maestros deben ser conscientes o deben ir al ritmo de los estudiantes, quienes aprenden influenciados por lo que consumen a diario, que es la tecnología. Entonces, bueno, ese es el desafío que yo postulo. Gracias, Rosalía. Maestra Diana, desde su experiencia, ¿qué nos contestaría? Yo creo que el desafío, y me quiero sumar, no solamente es para los docentes, sino para todos los actores. Los estudiantes con un rol más activo, comprometido con su trayecto, los docentes, por supuesto, más abiertos a todas estas posibilidades, los gestores, los directivos y también los padres de familia tenemos que estar abiertos a estas nuevas oportunidades. Entonces, yo creo que el mayor desafío es ver con una mirada distinta cómo podemos usar la herramienta con el centro y el foco en las personas. Cómo podemos democratizar la tecnología y cómo podemos acelerar algunos procesos en algunos jóvenes que desarrollen talentos en estas áreas. Gracias. Doctora Aleida, ¿usted qué nos diría? ¿Cuál cree que es ese desafío? En este momento pareciera que está en modo silencio. ¿Podría, por favor, nuevamente revisar su audio? A ver, ¿me escuchan, porfa? Sí, está bien. Creo que en este momento hay una combinación de factores, ¿no? Como es el cambio organizacional, el cambio tecnológico y el compromiso del recurso humano, tanto estudiante que en sentido general, ¿no? Estudiantes, familia, la sociedad en general, de enfrentar y ver la tecnología con una mirada diferente, con la mirada de inclusión, de que todos debemos estar en función de ella a la par del propio desarrollo que tienen los países. Por tanto, creo que se trata de que las organizaciones enfrenten los cambios de tecnología, la diversificación, el llevar la innovación a todos los espacios de la sociedad. Gracias, doctora. Yamil.
Bueno, me voy a sumar a lo que mencionaron mis colegas, pero en primer lugar yo diría que la toma de decisiones en lo que es transformación digital es una toma de decisiones que requiere coraje y abordaje sistémico. Y en ese abordaje sistémico sí debemos comprometer a todos los actores que participan en un proceso de enseñanza, de educación superior, y por supuesto que aquí hablamos de las instituciones educativas en general, incluyendo a los docentes y a sus estudiantes que deben ser, como mencionábamos antes, colocados en el centro de esta cuestión. Gracias, Yamila. Entonces nos quedamos con tecnofobia, que también se sumó la doctora Diana a esa respuesta, Yamil también. También tenemos el tema de saber tomar las decisiones en cuanto a transformación digital de la educación se refiere y por supuesto llevar la innovación a todos los rincones del aula y hacia todos los actores. Definitivamente es un compromiso en el que tanto docentes, estudiantes, instituciones y los proveedores de tecnología incluso deben trabajar juntos para poder cumplir y para poder mitigar precisamente esos desafíos. Las empresas proveedoras, digamos, de tecnología deberían ser capaces de, dentro de su portafolio de servicios, capacitar a los profesores que reciben dichas tecnologías, ser realmente consultores y aliados estratégicos para que precisamente podamos poner al estudiante en el centro. Para nadie es un secreto hoy que los estudiantes se están formando para trabajos que todavía no existen, que no sabemos cómo va a ser, y es precisamente el trabajo de comunidad el que nos va a poder ayudar a solventar todos esos desafíos. Pasamos a la pregunta número 3, es bien interesante esta pregunta, ¿la tecnología, humaniza o mecaniza el aula y por qué? Vamos a iniciar con Rosalía nuevamente. Mira, dentro del espacio del aula de clases, la tecnología bien utilizada, como bien hablábamos, necesitamos educarnos en ese aspecto, de que la tecnología no simplemente es el equipo de computadora, sino que se pueden implementar diferentes programas para involucrarla dentro de nuestra aula de clase y potenciar el proceso de la enseñanza mediante el uso de esos programas, ¿no? Como comentaban, el LMS, gestión de clases y diversos programas que podemos implementar para humanizar la tecnología dentro del aula. Al saber implementarla, podemos crear y continuar una comunicación constante alumno-maestro, donde podemos retroalimentarlo constantemente mediante el uso de diferentes técnicas de comunicación, como el chat, como el video, como el medio de voz, y con eso, y desde luego, como mencionaba la doctora, hacer la inclusividad estudiantil en este sentido. No importa si el alumno es tímido o si tiene alguna dificultad en comunicarse, él puede hacerlo discretamente vía chat, y en ese sentido, el proceso de aprendizaje para él fluye. Son factores de humanización que podemos aplicar bajo el uso de la tecnología dentro del diseño y impartimiento de clases. Y desde luego el maestro acá tiene que estar preparado para ello, para activar su creatividad y diseñar las clases en este sentido, ¿no? Impulsando o empleando la tecnología de manera tal que sea su aliado, potenciando el proceso de enseñanza dentro de su aula. Muchas gracias. Doctora Diana, ¿qué considera usted? ¿Humaniza o mecaniza? Bueno, me parece que deberíamos de considerar a qué nos referimos con humanizar y mecanizar. En el terreno del aula, yo considero que las dos, si hablamos de sistematizar un proceso y de esa manera mecanizarlo, favorece bastante. Pasar lista no es lo mismo mencionar a 50 que simplemente se tome lista con una aplicación, por ejemplo. No es lo mismo evaluar cuando lo haces a través de un sistema automatizado, tomar decisiones, un diagnóstico, avanzar, ver el progreso. Y en ese sentido está muy bien porque lo hace más factible para el docente y te humaniza en tener más espacio de conexión con los estudiantes y de incluso reducir los tiempos que involucras en ese tipo de procesos. Ahora, desde el otro punto de vista, si humaniza, si nos referimos a que personaliza la información, la vuelve más flexible, abierta en el tiempo, pero además que se pueda mejorar, creo que también lo facilita bastante.
también si lo pensamos desde el punto de vista de desarrollar talentos en los estudiantes, también lo humaniza, pues entonces hay chicos que tienen habilidades tecnológicas que no tenemos los docentes, entonces potencializar esas capacidades y habilidades en los estudiantes también lo hace más humano para ellos, ¿no? Porque es un trayecto, estamos hablando de personas que no necesariamente tienen que ser afines con mi desarrollo tecnológico, mi capacidad tecnológica, sino acompañar esos talentos. Y creo que si la tecnología nos está obstaculizando, está siendo una adversidad para el proceso de enseñanza-aprendizaje o para el proceso de la experiencia general, entonces no está bien planteada el uso de la tecnología. Tiene que estar al servicio y no al contrario. De acuerdo. Usted toca un punto realmente clave en esta conversación y es precisamente cómo utilizamos incluso el tiempo en el que se han automatizado y mecanizado procesos para prestar un acompañamiento mucho más cercano a los estudiantes. Y ahí precisamente es un punto que hay que entender, teniendo en cuenta la respuesta anterior, en el que decíamos que hay que poner el estudiante en el centro. Precisamente es de estas maneras, como bien lo menciona la doctora Diana. Si sabemos utilizar la tecnología como docentes, como instituciones, definitivamente vamos a poder optimizar nuestro tiempo para precisamente acompañar a esos estudiantes que, como ya también lo hemos hablado, todavía no saben en qué van a trabajar, todavía no saben cuáles son las necesidades del mercado que les van a exigir a ellos. Entonces es muy valioso ese rol docente, como ese tutor, como ese acompañante, como ese guía, que definitivamente queda en la memoria de cada estudiante. Yamil, desde su experiencia, ¿qué podría contarnos, por favor? Bueno, respondiendo a la pregunta, diría rotundamente que humaniza. Y las razones para esto, a mí me gustaría traer una matriz que publicó la consultora BCG sobre lo que es madurez digital. Y en ese estudio midieron profundamente cuáles eran las 3 áreas que promovían o que lograban resultados positivos para lo que es retención, aprendizaje, enrolamiento y diferentes factores dentro de lo que es una institución educativa. Y esos 3 puntos fueron, uno, la utilización de infraestructura cloud, y los otros 2 puntos tenían que ver con la democratización de la data dentro de una institución educativa y, por supuesto, la creación de modelos acompañados de tecnologías como la inteligencia artificial o el machine learning, que ayudan a entender cuáles son las causas que hoy provocan una posible deserción o dificultades de comprensión por parte de nuestros estudiantes y que empiezan a generar una visión 360 del estudiante, que es lo que hoy creo ya es innegable para cualquier institución educativa como posibilidad para entender a un cúmulo de estudiantes que no presentan las mismas realidades. Algunos están interpelados por realidades socioeconómicas, entendemos que esta región ha sufrido mucho durante la pandemia, ha sufrido una caída del PBI muy importante, que si bien está en recuperación, tardará algunos años, y eso hace que diferentes estudiantes dentro de la misma institución estén aquejados por distintos problemas y para esto poner la tecnología en el centro. En el caso que dominamos desde máquina, la inteligencia artificial nos permite entender con mayor profundidad causas de riesgo de un estudiante y cómo resolverlas antes de que un resultado no deseado, como puede ser la deserción de un estudiante, ocurra, y esto debe venir acompañado de una disposición de la universidad, o mejor dicho, de un cambio de mindset proactivo frente al descubrimiento de problemas en un estudiante que ahora ya no es igual al otro frente a nuestras acciones, sino que tiene sus particularidades que deben ser abordadas. Muchas gracias, Yamil. Doctora Aleida, siendo así, ¿la tecnología humaniza o mecaniza el aula? ¿Qué cree usted? Bueno, coincido totalmente con los colegas que me anteceden, que humaniza totalmente. Hoy las tecnologías de la información, en paralelo al desarrollo de la psicología cognitiva y la ciencia de la educación, están produciendo un cambio de paradigma formidable en la educación, tanto en la relación de los procesos de aprendizaje como en la misión de los educadores. Siempre digo que el maestro, el educador, no puede ser sustituido por la tecnología. Sin embargo, la tecnología constituye un medio, una herramienta que propicia un aprendizaje significativo. Tradicionalmente, el objetivo de la educación había sido trasladar el conocimiento, preparar al estudiante para el trabajo y para que ocupen un lugar en la sociedad. Sin embargo,
el futuro de la educación se ve cada vez más con oportunidades para desarrollar y fortalecer cualidades individuales. Aquí es donde radica el verdadero cambio en la personalidad del estudiante. Por el contrario, la integración de la tecnología y la enseñanza puede ayudar a humanizar poderosamente el proceso de aprendizaje. Además de adaptarse a las circunstancias, ¿no?, de los estudiantes, refuerza, ¿no?, esa relación entre alumnos y profesores, facilita la labor docente, la mediación, por ejemplo, a la hora de evaluar el rendimiento académico, a partir de la transmisión de informaciones básicas, con preguntas, con programas que nos facilitan automáticamente evaluar al estudiante en un tiempo determinado y nos facilita, es decir, que nos humaniza el poder aprovechar el tiempo en función del aprendizaje de los estudiantes. Por tanto, considero, reitero totalmente, humaniza el trabajo tanto para el docente como para el estudiante. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctora Aleida. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué papel juega la tecnología para repensar, reimaginar y regenerar la educación de una región como América Latina, donde existen tantas desigualdades y donde las pérdidas de aprendizaje durante la pandemia han sido tristemente exponenciales? Rosalina, por favor. Definitivamente, en este sentido, la tecnología ha sido una herramienta fundamental para promover la igualdad de oportunidades en el proceso de aprendizaje o enseñanza-aprendizaje. Por medio de la tecnología podemos promover la inclusión educativa, teniendo en cuenta los diferentes niveles académicos bajo el uso de diversos programas. Podemos, por ejemplo, agrupar a los alumnos bajo en grupos con diferentes niveles académicos para que ellos aprendan de sí mismos, que a ellos les encanta aprender o les encanta ese método de enseñanza donde todos aprenden de todos. También bajo el uso de la tecnología para estudiantes con discapacidades o condiciones especiales, hay tecnología en la cual les permite a ellos continuar y fluir con el proceso de aprendizaje porque los incluye, les permite participar. Es impresionante cómo la tecnología puede convertirse en nuestro aliado en ese sentido y permitir la inclusión y la igualdad de oportunidades para los alumnos sin importar sus condiciones, no solo de nivel académico, físicas y psicológicas, sino también en cuanto a ubicación. No importa dónde estén ubicados, hay tecnología que nos permite conectarnos y y continuar desde luego el proceso de enseñanza-aprendizaje sin interrupción alguna, ¿no? Totalmente de acuerdo. Incluso, ahora que lo mencionas, hablando del tema de la inclusión, es importante también mencionar las capacidades que incluso la misma tecnología permite a nivel de llegar a personalizar la experiencia del estudiante. Incluso hay un tema que personalmente me gusta mucho y es el diseño universal para el aprendizaje, en el que supuestamente en un mundo ideal se promueve que como cada estudiante tiene una manera diferente de aprender, la tecnología y un docente aliado a esa tecnología podría tener esas capacidades de crear experiencias para los estudiantes de acuerdo a su estilo de aprendizaje, a la manera en la que realmente aprenden, ya sea de pronto más visuales, más de lectura, bueno, muchas modalidades que hay, pero esa inclusión también definitivamente incluye ese tema. Maestra Diana, por favor. Repensar la educación, reimaginarla, regenerarla, co-construirla entre todos. Con el centro en los estudiantes, pensar en desarrollar el máximo potencial de nuestros estudiantes con los recursos que tenemos, maximizar el uso de los recursos. Eso es importante, considerar que estamos en un contexto en el que tenemos que enfrentar situaciones innegables como sociedad que están enmarcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Utilizar las herramientas para enfrentar esto como sociedad es fundamental. Otro marco que tenemos nosotros como docentes que enfrentar son la transición hacia la cuarta revolución industrial en la que estamos ahora en México y además
tratar de incidir en que a través de la tecnología los estudiantes también aprendan a autogestionar su tiempo, sus recursos y sus talentos, para que de esa manera ellos también puedan influir, autoaprender, que ellos se generen sus propios trayectos también, que de alguna manera ellos van a pasar más tiempo aprendiendo que nosotros, asociado al desarrollo de la tecnología. Entonces es importante como pensar en todos esos escenarios. Además estamos en una era digital que no podemos negar, o sea, son cosas irrenunciables que aunque me gusten a mí o no me gusten como docente, que yo esté dispuesta o no dispuesta, que tenga la competencia o no la tenga, es el contexto que va a enfrentar el estudiante. Sabemos que hay cerca de 85 millones de empleos que se van a transformar, no significa que se vayan a perder, se van a modificar en otros empleos que ni siquiera hay carreras para ellos, pero se tienen que desarrollar ciertas competencias que están orientadas a desarrollar también la parte digital en los estudiantes, el pensamiento digital. Se habla también de que un lenguaje adicional que tienen que aprender los estudiantes es la programación. Y también esta parte de ciudadanía global la logramos también a través de estas herramientas tecnológicas, identificar retos que tenemos de manera local pero que tienen impacto global, compartir y que ellos tengan también esta disponibilidad, abrir el aula no solamente a los recursos que yo tengo, sino como docente gestionar lo mejor de la tecnología, lo mejor de la sociedad, para que lo pongamos al servicio del centro de la educación. Son nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que de no hacerlo estaríamos realmente impactando de una manera negativa en ellos. Entonces yo invitaría a reflexionar después de la pandemia, no solamente como docentes, como estudiantes también y como padres, qué debemos dejar de hacer, qué hacemos muy bien que tendremos que seguir haciendo y qué cambiar, hacia dónde queremos enfatizar los rumbos. Pero insisto, somos 2 millones de docentes en México, no podríamos estarlo haciendo solos, tiene que ser esto un espacio de co-creación. Este espacio de ITEC precisamente apoya esto y la tecnología tiene que ser una palanca, insisto, que potencialice, que desarrolle el potencial de cada uno de los actores. Claro que sí, y sumado a ello, hay también una conversación que es muy importante que debemos tener en cuenta, y es la comunicación y el relacionamiento entre las escuelas, los colegios y las universidades y las instituciones de educación superior. ¿Cómo se alinean los programas académicos para que los chicos que recién están graduándose de su escuela, de su preparatoria, lleguen a la universidad con ya ciertas capacidades y que haya alineación entre esos programas? Que si en el colegio están aprendiendo a programar, en la escuela, perdón, están aprendiendo a programar, en la universidad de pronto continúen con lo mismo y no se vaya a perder esos aprendizajes. Entonces ahí también hay un reto que surge para repensar y regenerar la educación, y es cómo nos estamos comunicando, qué conversaciones se están teniendo entre las escuelas y las instituciones de educación superior. Pero retomando la pregunta, me gustaría escuchar a Yamil sobre su experiencia y sobre su perspectiva y visión sobre cómo regenerar, repensar y reimaginar la educación en la región. Bueno, en primer lugar, como mencionábamos anteriormente, esta región ha sufrido mucho los impactos de la pandemia del COVID-19, lo ha sufrido a nivel salud, lo ha sufrido a nivel económico, y desde esta dinámica encontramos una región que todavía performa por debajo de otras regiones en examinaciones para medir nivel educativo de estudiantes a nivel secundario y universitario, y que todavía presenta un skill gap entre lo que es la adopción de tecnología y quien debe usufructuarla. Con este panorama lo que vemos también es que la post-pandemia aceleró la incorporación de tecnología, y allí creemos que debemos enfocarnos porque también ha cambiado el estudiante y también ha cambiado el mundo del trabajo, como aquí me acompaña Diana, mencionaba en su exposición, en la cual coincido plenamente. Entonces, en esa dimensión en la cual han cambiado los diferentes stakeholders de lo que es una institución educativa, de lo que es la educación en sí como sector, nosotros creemos que la tecnología cumple un rol formidable para, uno, la inclusión, un tema que ha estado presente en las respuestas de mis colegas, un tema de la inclusión que debe ser abordado con un abordaje, permítame la utilización de la misma palabra, sistémico, y aquí deben colaborar
los gobiernos, las instituciones educativas y los diferentes actores del sector para transversalizar el potencial de la educación. Sabemos que todavía en nuestros países, en Latinoamérica, la penetración de Internet, la penetración de diferentes servicios que para muchos sectores de nuestros países son básicos, aún no lo es del todo. Con lo cual ahí hay un desafío que debe ser abordado por diferentes actores, pero para el cual la tecnología juega un rol fundamental. Y el otro es adaptarse a lo que el estudiante hoy está requiriendo y acortar la distancia que hoy existe entre el mundo del trabajo y la formación académica del estudiante. Poniéndolo en perspectiva o bajándolo, si se quiere, a un abordaje un poco más basado en casuística que hemos encontrado en el sector, lo que vemos es que la tecnología permite una mayor flexibilidad, algo que los estudiantes hoy están reclamando en este mundo post-pandemia, atravesado por capacidades digitales y diferentes actores, permite el microlearning, que es una de las tendencias que viene muy fuerte en la región, la gamificación o gamification, que viene también con mucha potencia, y permite también la omnicanalidad, es decir, el abordaje al estudiante, nuevamente con una perspectiva del estudiante como centro, que permite entender y conectarse con él o ella de la manera más inmediata posible y sensible en el tiempo. Con lo cual, lo que nosotros vemos es que la tecnología tiene todavía muchos desafíos, pero estos desafíos están siendo superados de a poco con una aceleración que debe todavía penetrar a las distintas capas del tejido social y que debe todavía abordarse de una manera sistémica entre los diferentes actores. Muchas gracias, Yamil. En este momento perdimos conexión con la doctora Aleida. En el momento en que regrese, vamos a formular nuevamente la pregunta. Ya regresó. Doctora Aleida, ¿nos escucha? Sí, los escucho, los escucho. Perfecto. ¿Quiere que Sí. le repita la pregunta? No es Perfecto. necesario. Yo, bueno, coincido con mis colegas, reitero, ¿no? Porque hoy en América Latina y en el resto de los países del mundo, ¿no? Existe profunda desigualdad con el acceso a la tecnología. Y creo que eso nos da un mensaje para los gobiernos, para las instituciones, para las principales direcciones, que hay que poner la educación en función de la tecnología y la inclusión social, que es uno de los aspectos que nos permite el uso de la tecnología. Hay dentro de las principales desigualdades, ¿no? Está en la brecha digital que existen hoy en diferentes países. Por una parte, el rezago latinoamericano en el avance de la tecnología en los países más desarrollados, y por otra parte las desigualdades al interior de los países latinoamericanos que hoy están asociadas a los ingresos, al lugar de residencia, a los ciclos de vida familiar, entre otros factores que pienso que hay que tener en cuenta a la hora de nosotros hacer una evaluación, una valoración de la tecnología como una herramienta que nos facilita el aprendizaje y nos proporciona la inclusión social. Por ejemplo, en Cuba la computación fue concebida dentro del currículo desde las primeras edades en los estudiantes, desde los primeros modelos de educación, ¿no? Las diferentes enseñanzas. Y según van transitando los estudiantes, el nivel de complejidad de los contenidos se hace un poco más, como diría, reiterado, ¿no? Más complejo. ¿Por qué? Porque se va dando paso hacia un desarrollo más creativo, hacia una enseñanza más creativa. Por tanto, yo creo que hoy nosotros debemos enfrentar esas brechas, ¿no? que existen hoy en la tecnología, que hacen que todos los países carezcan a veces de la importancia que tiene para la educación. Que no se trata solo de instalar tecnología en las escuelas, sino también el éxito está en la preparación también del docente para el uso de esa tecnología
en función del propio desarrollo individual de cada uno de los estudiantes como centro de la enseñanza educativa, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, hoy los estudiantes aprenden, incluso la educación cubana hoy tiene la visión de aprender haciendo. Por tanto, los estudiantes del propio proceso, del propio desarrollo de las clases, aprenden los software, aprenden a programar, es decir, que se les prepara de una manera que puedan enfrentar los cambios económicos y se puedan insertar en todos los avances tecnológicos que existen actualmente. Muchas gracias, doctora Aleida. Me gustaría continuar con usted precisamente, ya que nos viene contando el tema que en Cuba áreas de programación, de computación, están siendo incluidas desde tempranas edades. Precisamente me gustaría preguntarle, ¿cómo se relaciona la tecnología con el desarrollo de las habilidades para el siglo XXI? Carreras STEM de las generaciones actuales y futuras. Sí, bueno, primero, como para continuar lo que le decía, ¿no? Cómo nosotros vamos desarrollando estas habilidades de edades tempranas que nos permiten insertar al estudiante en grupos de alto rendimiento y que puedan incorporarse en carreras afines a la ingeniería desde el punto de vista del desarrollo de la informática y las comunicaciones. Hoy en el país tenemos más de 150 software educativos que hay un gran % de ellos han sido desarrollados por los propios estudiantes de estas escuelas, que son escuelas específicas para la formación de los profesionales de la ciencia, de la tecnología y de las comunicaciones. Por tanto, todos los programas están insertados en el desarrollo de las habilidades y poder diagnosticar desde edades tempranas cuáles son los estudiantes que desarrollan, que tienen un alto desarrollo de estas habilidades que nos permiten un desarrollo en la tecnología en nuestro país. Muchas gracias. Le doy la palabra a continuación a Yamil. Bueno, muchas gracias. La verdad es que es todo parte del mismo esquema, ¿no? O sea, el desarrollo de las carreras STEM y las necesidades que hoy el mundo del trabajo está requiriendo de los alumnos que hoy están siendo formados han cambiado. Y para eso lo que nosotros vemos es que hay una mayor demanda por este tipo de formaciones, que tienen que ver, como se mencionó anteriormente, con la programación y con carreras del orden de lo que se llama STEM. Y allí vemos que han jugado un rol, o por lo menos han desarrollado en un contexto también de pandemia, los que se llaman habitualmente bootcamps o plataformas de lifelong learning para paliar esta necesidad o responder a esta demanda de parte de estudiantes, que a la vez tiene un componente que todavía sí percibimos nosotros en la región, de cierta, si se quiere, rigidez regulatoria en cuanto a las instituciones educativas para adaptar sus programas educativos a las demandas de un mercado laboral y de estudiantes que están respondiendo a esta demanda del mercado laboral con mayor formación. Por último, quisiera mencionar que si bien ha crecido la demanda por este tipo de carreras o de formaciones no acreditadas en este ámbito, todavía en el mundo del trabajo hay una desigualdad en cuanto al acceso de hombres y mujeres a este tipo de puestos de trabajo y de formaciones tecnológicas que debe ser abordada y que creo que en los próximos años va a limitar este gap hasta llegar a un esquema mucho más igualitario como debe ser. Muchas gracias, de acuerdo. Doctora Diana, por favor. Sí, yo creo que se relaciona de una manera muy profunda y esto lo podemos ver si traemos a la mesa algunos datos importantes para reflexionar sobre ellos. En las carreras STEM, en el caso de las mujeres, por ejemplo, solamente el 30% de mujeres hacen ciencia, ¿no? Y en el caso de la tecnología, pues el porcentaje es mucho menos. Y además en las empresas de tecnología, en los puestos gerenciales hay muy pocas mujeres y se ha mostrado que los equipos diversos tienen mayor productividad, el hecho de ser más inclusivos, tienen mejores resultados y creo que de alguna manera el utilizar la tecnología dentro de un enfoque es importante no solamente para desarrollar competencias en los estudiantes, sino para enfrentar los retos que tenemos.
Muchos estudiantes, en el caso de las matemáticas, según las pruebas de PISA, las mujeres, por ejemplo, tienen mejores resultados durante la primaria. Este resultado se revierte en la secundaria y esa brecha es mayor y a veces que ya no se puede cerrar en el bachillerato. El momento en el que los chicos deciden ya no tomar como una vocación o una profesión la ciencia, la tecnología y la ingeniería y las matemáticas es la secundaria. Y la tecnología apoya muchísimo para que ellos se enfrenten, desarrollen las habilidades, se sientan capaces realmente de incidir y elegir una carrera STEM. Creo que de alguna manera estos enfoques, estos nuevos enfoques incluso de la enseñanza en etapas tempranas como el enfoque STEM, que lo que permite es que los estudiantes integren la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas para la resolución de problemas. Eso abona mucho a que ellos fomenten vocaciones en estas áreas, que tenemos mucho rezago y que además, asociado a la cuarta revolución industrial, pues queda claro que esta revolución tiene una base científica y tecnológica. Entonces tenemos que desarrollar esas competencias en los estudiantes. Hay modelos y estrategias que lo permiten donde se incluye la tecnología 100%. Y no estamos hablando de una tecnología súper avanzada, o sea, el pensamiento de programación, análisis de datos, pensamiento matemático, pensamiento científico, y que esto abona a que ellos también desarrollen soluciones a sus retos locales, contextualizado. Entiendo que esto no es lo mismo para todos los contextos, eso es claro, pero dependiendo de su contexto, que el estudiante tenga la capacidad de generar un producto, un servicio, una solución asociado a los retos que tiene en su comunidad, será muy importante la tecnología para esto. Y en términos generales, creo que el uso de la tecnología, en mi caso, por ejemplo, yo fomento mucho clubs STEM, precisamente, donde los estudiantes desarrollen estas competencias, pero además adicional a simplemente generar más ingenieros, más científicos, más matemáticos, más desarrolladores de tecnología, se trata de desarrollar el potencial. El sector productivo requiere talento y no lo está encontrando. Los estudiantes, por otra parte, egresan y no saben dónde insertarse porque no identifican el talento, pero además de no identificarlo, no lo desarrollan. Eso es importante, que identifiquen cuáles son las características del sector productivo, de su contexto, de su sociedad, y que se preparen en función de esas competencias del siglo XXI. Cuando les dices cuáles son las competencias, cuando les dices qué es lo que se espera de ellos, se involucran realmente. Y eso de alguna manera incide no solamente en fomentar vocaciones, sino en desarrollar los rasgos del carácter necesarios para el pensamiento profundo, para la búsqueda de la verdad, para hacer un uso razonado de la información, pero además también con una orientación de ciudadanía. Otra vez, que ellos entiendan que la tecnología está al servicio de resolver los problemas también de su contexto y que de alguna manera eso se refleje en desarrollar personas altamente resilientes, con capacidad de colaboración, pero además también que tengan esta persistencia y autoconfianza que se requiere para estos sectores que además son los de mayor rezago en nuestro país. Claro que sí. Y un punto para sumar a la excelente respuesta que nos da la doctora Diana, maestra Diana, perdón, quería ahondar sobre cómo precisamente las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas también pueden incluirse en otro tipo de habilidades y en otro tipo de carreras. Por ejemplo, las carreras de las ciencias humanas, las carreras relacionadas con de pronto el derecho, las comunicaciones, como también las personas que optan por irse por ese tipo de vocaciones definitivamente tienen que adquirir habilidades y competencias enfocadas en estas 4 áreas para que precisamente en este contexto global en donde la economía está tan dinamizada, donde la tecnología está jugando un rol tan principal, puedan precisamente actuar también oportunamente y no dejarlas en una posición de siendo rezagados. Finalizamos entonces con Rosalina, por favor. Sí, como mencionas, muy interesante la intervención de Ana y en complemento a ella, porque prácticamente tocaste bastantes puntos, yo creo que todos, dentro de las habilidades o competencias que se espera que se desarrollen de los estudiantes de ahora para los trabajadores del futuro, está el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la curiosidad por aprender y por continuar aprendiendo, y dentro de ello también la adaptación al cambio. Puntos que nos
podemos utilizar la tecnología, como mencionabas también, en maximizarla con el uso de programas que nos permiten desarrollar en los estudiantes estas habilidades y estas competencias. Como también mencionaba Yamil, una de esas actividades recomendadas es la gamificación hoy día, ¿no? Que nos permite agrupar a los estudiantes en diferentes niveles académicos para que ellos aprendan de sí mismos, desarrollar actividades para ellos que les permitan desarrollar retos o enfrentar retos para que ellos entre ellos mismos lo resuelvan, y con eso desarrollamos su pensamiento crítico, desde luego. Y bueno, directa o indirectamente estamos fomentando el uso de la misma, que independiente, sin fronteras, les permite a ellos adaptarse en cualquier momento, en cualquier situación, y en esa instancia continuar su proceso de aprendizaje. Definitivamente la tecnología en este caso también es un aliado muy importante, una herramienta que debemos utilizar consciente y educadamente para promover todas estas habilidades requeridas y necesarias en nuestros estudiantes, para prepararlos para el futuro, ¿no? Muchísimas gracias a los 4 panelistas del día de hoy. Creo que tuvimos conversaciones muy enriquecedoras. Doctora Leida, ¿le gustaría añadir algo? Sí, bueno, decirle que nosotros hoy en la educación superior tenemos como estrategia curricular la incorporación de la ciencia, la tecnología y la sociedad en todos los programas, en todas, transversaliza las carreras, transversaliza los programas, es decir, que transversaliza el currículo de todas las carreras universitarias, sí, independientemente de que enseñanza, desde la primera enseñanza, los estudiantes talentos que son los que son de aprendizaje de alta tecnología y que continúan desde la enseñanza temprana, se le da una atención esmerada para que ellos lleguen a la universidad en carreras afines a la ciencia, la tecnología, la ingeniería, directamente vinculada con las tecnologías. Es decir, que la educación en Cuba está, la ciencia, la tecnología y la sociedad transversaliza los programas y el currículo. Excelente, muchas gracias. Como decía, muchísimas gracias nuevamente a nuestros 4 panelistas del día de hoy. Vamos a abrir el micrófono para unas preguntas. Tenemos 5 minutos. Exactamente, nos encantará porque tenemos una visión importante y entonces llegamos a este punto, Manuel, panelistas, donde sí tenemos que repensar, donde nuestros programas educativos realmente están utilizando la tecnología en beneficio de la educación y en qué paso vamos. Así que seguramente habrá inquietudes de nuestro público presencialmente y también saben que atendemos con mucho cariño a nuestros asistentes virtuales. Alzamos la manita si alguien tiene alguna duda que quiera externar. Mis compañeros les hacen el favor de pasar el micrófono. Vamos con una virtual entonces. Ale, mi compañera que siempre está presente con nosotros apoyándonos. Te escuchamos. Buenos días a todos. Nos han llegado varias preguntas, pero por el tiempo vamos a ir con una. María de Córdoba, Argentina, nos pregunta a los ponentes cómo podemos lograr que los educadores y las instituciones se animen a adoptar tecnologías. ¿Qué consejos darían para cambiar el mindset? Al ponente que desee contestar. ¿Alguien que considere que quiere aportar? Ahí está, justamente, Yamil. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, la pregunta viene de Córdoba, Argentina, donde estoy en este momento, así que la respondo con muchísimo gusto también. Mire, es fundamental para las instituciones educativas implementar programas de change management, de adopción al cambio, como se mencionó anteriormente, y esto es fundamental a la hora de traer tecnología, entender el potencial de la misma y cambiar el mindset, que es la segunda parte de la pregunta. Nosotros creemos que el cambio fundamental de mindset viene en general como consecuencia de una comprensión mayor de nuestras cohortes educativas, de los problemas que la aquejan y de cómo abordarlos, y ese cambio debe ser de un cambio desde una mentalidad de abordaje reactivo, si se quiere, de problemas, de adopción de políticas de manera reactiva a un abordaje proactivo, y para eso necesitamos, como se mencionó anteriormente, democratizar la data en toda la institución educativa y sumar a los actores de
la misma para que puedan, uno, entender cuáles son los pasos en la adopción de tecnología, que requiere un plan y requiere destinar recursos para ellos, recursos formativos, y también entender que esto es un proceso y que ese proceso lleva tiempo, pero las consecuencias de esos procesos son maravillosas a la hora de entender el potencial de la adopción de tecnología y el cambio que genera para los estudiantes las mismas implementaciones. Agradecemos muchísimo. Me están contando que estamos ya con el tiempo agotado, así que entonces este es el momento de finalizar esta amable conversación, interesante siempre en los diferentes puntos de vista, escuchar diferentes panoramas en otras partes del mundo. Esto nos abre muchísimo la mente para entender en dónde, en qué terreno estamos parados. Agradecemos muchísimo, gracias por estar con nosotros, Rosalina Barragán. Gracias, maestra Diana Rubio, también de manera virtual. Doctora, agradecemos muchísimo a Leira Yáñez que esté con nosotros. Igual, Yamil, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Agradecemos su presencia. Así es como estamos dando por terminada esta conversación interesante. Manuel, nuestro compañero Manuel, quien ha moderado este panel. Agradecemos muchísimo, Manuel Rivera, y les damos un aplauso. Ya sabe que a mí me encanta finalizar con esto que como que rompe un poquito y que nos da más energía. Muchísimas gracias. Esta sala paralela hace un pequeño descanso y regresamos a las 11 de la mañana. Aquí tendremos a las 11 de la mañana un interesante main showroom con Screen Time de uso productivo y su aporte al aprendizaje con nuestros amigos de Lingo Kids, que son una empresa aliada a este evento de eTech Evolving Education. Así que así finalizamos y regresamos a las 11 de la mañana. Muchas gracias.